estamos en Sigishuara. Estamos en el Ciudadela, el centro histórico medieval de este pueblo. Y detrás de mí podemos ver el sitio principal de aquí, el Torre Reloj. Este reloj tiene 700 años. Y yo no puedo creer que un reloj tan viejo tiene la hora exacta. Y vamos a ver, aquí en mi reloj tengo 3:53. Y allá tenemos, es como 3:51. Está bien, solo estar equivocado por 2 minutos es bastante bien para un reloj tan viejo. Y puedes ver las figuras ahí. Los que están ahí ahora significan el día y cada día cambian a las 6 p.m. y el 6 de la mañana. Y a las 6 p.m. van a cambiar y las figuras que representan la noche van a salir. Entonces me parece increíble. 700 años, el reloj funciona y las figuras se mueven. El Torre Reloj es el sitio principal, pero no es la única cosa para ver aquí. Aquí tenemos un torre para la defensa de la ciudad detrás de mí. Y antes ellos tenían 14 de ellos. Hoy en día puedes venir y ver 9. Y cada uno tiene su estilo distinto. Y pues hay mucho para ver aquí. Hay las torres, el reloj, las casas medievales de todos los colores. Realmente es un pueblo hermosísimo. Yo creo que en todo lo que he visto en Rumania, este lugar es el más lindo y no puedes venir a este país sin visitar a Sigishuara. Y no es solo el pueblo de Sigishuara. También hay sitios en las afueras que debes conocer. Por ejemplo, hay muchas iglesias fortificadas. Estas iglesias fueron creadas así porque en esa época los pueblos pequeños no tenían dinero para construir fortalezas a su alrededor para defenderse. Entonces fortificaron las iglesias para protegerse de sus enemigos cuando lo necesitaban. Nosotros visitamos la iglesia fortificada de Birtans, que se destaca por su estilo gótico con toques renacentistas. A las afueras puedes ver las torres que eran los puntos estratégicos para defender el pueblo en caso de un ataque. Si esto pasaba, los hombres peleaban y las mujeres y los niños se refugiaban dentro de la iglesia. Birtans es solo un ejemplo de este tipo de construcción, pero hay varias iglesias así en la zona. Ahora estoy al lado de un busto de Vlad el III, también conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador, y su nombre más famoso, Vlad Drácula. Él es el hombre que inspiró el Drácula famoso del libro de Bram Stoker. ¿Y por qué tenemos un busto de él aquí en Sigishuara? Es porque él nació aquí en esta casa amarilla. Es bastante importante porque es el sitio donde nació Vlad el Empalador, el famoso Drácula. Y puedes visitarlo, pero como pueden ver, está cerrado entre el 13 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Y desafortunadamente hoy es el 13 y no podemos verlo, pero es una excusa para volver, para visitar la habitación donde ese gran hombre nació. Vamos a terminar el video de hoy aquí en la plaza principal, rodeada con casas medievales muy coloridas. Pero antes de irme, quería dejarles con un dato bien curioso. Hace muchos años no tenía el nombre Sigishuara, y la primera vez que el nombre Sigishuara aparece en la historia fue por un documento escrito por Vlad Dracul, el papá del famoso Drácula, en 1431. No sé, este dato me parece bastante curioso. Y con eso les dejo y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.